Doctor Hugo Valderrama, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Hugo, buenas tardes. Hola. Bueno, es así, mañana se va a hablar mucho de Alzheimer porque es el día, es internacional, ¿no? Internacional, sí, de la enfermedad. De la enfermedad. Uh-huh. ¿Y cada vez más Alzheimer o cada vez menos Alzheimer? No, cada vez más. Cada vez más. Sí, se va haciendo una evaluación por década y lamentablemente está aumentando la incidencia. ¿Qué es el Alzheimer? Es un tipo de demencia, es una enfermedad. ¿Tipo de demencia? Claro, las demencias ¿No es una varias. demencia senil? Ahora, claro, buena pregunta. A ver, hasta hace un tiempo se hablaba de demencia senil. Quizás todavía van a consultar por momentos, le dicen demencia senil. Es un concepto ya un poco viejo porque ahora se sabe que dentro de las demencias hay distintos tipos de enfermedades, de las cuales la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente. Entonces uno dice demencia y asocia Alzheimer, lo cual está bien porque es la más frecuente. Pero hay otros tipos. Por ejemplo, hay una que se llama frontotemporal, que empieza por el lóbulo frontal acá adelante. Otra que se llama demencias cuerpo de Lewy, vascular, diferentes tipos. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué son todas demencias? Porque van muriendo las neuronas en forma progresiva. Lamentablemente son irreversibles, no tienen cura. Y va pasando por distintas etapas, de leves, moderada, severa. ¿Y a partir de cuándo? La incidencia aumenta con la edad. Por eso antes se llamaba demencias seniles, porque uno asociaba exclusivamente a la edad. Después nos dimos cuenta de que, como dijimos en el programa anterior, de que no todas las personas mayores tienen demencia, ni tampoco pasa que es exclusivo de las personas mayores, sino que puede ser un adulto joven, y tener esta enfermedad. Por ejemplo, arriba de los 80 años, el promedio de deterioro de las funciones mentales de leve a severo es más o menos del 45%. El otro 55% de las personas no tiene ninguna falla a nivel neurológica, ni en su conducta, ni en sus funciones mentales. Pero un 45%, o sea, casi la mitad de las personas arriba de los 80, sí, lo cual es lo hace muy frecuente, entonces uno tiende a asociar al adulto mayor con esta enfermedad. Pero el resto no la tiene. Y arriba, debajo, en las personas más jóvenes, sí. Por ejemplo, hay una demencia que se llama frontotemporal, que empieza lamentablemente entre los 60 y 65 años. Y empieza por la conducta en vez de por la memoria, como empieza la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo por la conducta? Claro. Empieza por la parte de adelante del cerebro, el lóbulo frontal, que es el que controla y más que nada, el nivel conductual, inhibe determinadas conductas que tienen que ser inhibidas. ¿Sí? Las razona y las frena. A ver, te dice, hace una cosa. Ejemplos de... Bueno, ustedes con las noticias lo viven viendo, cuando, no sé, hay un accidente de tránsito, se baja uno a discutir y uno tiene dos opciones, o ponerse mal y agresivo con la otra persona, o intentar con ese lóbulo frontal objetivar la situación y decir, bueno, a ver, no, ¿qué me conviene en esta situación? ¿Qué es lo más sensato? ¿Qué es lo más lógico para no perjudicar todavía más la cosa, inclusive a uno mismo? Claro. Bueno, eso lo elabora el lóbulo frontal. Va frenando conductas. Lo pueden aplicar a cosas en el trabajo, discusiones de cualquier tipo. También está relacionado con otros tipos de conducta, con el juego, con la alimentación. Cuando eso falla, esas conductas se desinhiben, va de un gris a un negro, como en todas las enfermedades van avanzando, hasta que no tenés inhibición de nada. Esa se llama demencia frontotemporal y empieza el promedio a una edad mucho más joven. De todas maneras, la enfermedad de Alzheimer en sí misma, más allá de que el promedio es un poquito más alto, por ejemplo, arriba de los 70 años es el 20% de las personas tienen un deterioro cognitivo leve a severo, de los cuales un grupo es Alzheimer, pero también se ve Alzheimer en personas jóvenes, son casos más raros, pero se llama Alzheimer precoz y también lo ves con 55, 60 años. Yo que me dedico a neurogeriatría, sí. Yo lo veo más frecuente, porque al tener un pool de pacientes más grandes y subespecializarme, yo atiendo personas de 50 años para arriba, lo veo más. Claro. Sí. No, ¿hay una causa que lo provoque? ¿Se sabe si hay una causa? ¿Exactamente se sabe cuál es la causa? Ahí está el tema. Por eso todavía no tiene cura, porque es una enfermedad multifactorial. Son múltiples factores. No hay hasta ahora descubierto una causa única. Inclusive hay hipótesis, ojalá que sea una sola causa prometedora. Por ejemplo, hay una teoría que se está... todo esto tómelo entre comillas porque lo van a escuchar y son teorías hasta ahora, por ejemplo, de una micosis, de un tipo de hongo a nivel cerebral que lo puede llegar a producir, por lo menos en gran parte, la fisiopatología, pero hasta ahora lo que se sabe es que es multifactorial. ¿Qué significa? Que hay distintas causas que van juntando factores de riesgo para producir esta enfermedad. Por ejemplo. Ahora, no aparece de golpe. No, es incidente, o sea, es progresiva. Es progresiva. Va de a poquito.
si pasa en menos de 6 meses la progresión que uno lo nota, hay que pensar en una causa secundaria, no en un síndrome demencial primario como es la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Si pasa muy rápido, uno empieza a pensar en tumores, en causas metabólicas como trastornos de tiroides graves, déficits de vitaminas graves, que pueden repercutir a nivel cerebral y producir lo que se llama demencia secundaria. Esas demencias secundarias son menores al 1% del otro 100, del otro 99 de demencias como el Alzheimer y las que nombré. Son demencias secundarias a causas que algunas son tratables y modificables y otras no. El otro 99 son estas enfermedades que el nombre es neurodegenerativa. Van muriendo las neuronas en forma progresiva, y le decía, las causas son múltiples que se sospechan, algunas ya están acertadas, o sea, digo, no es que es causante, sino que uno va juntando factores para que esto te pase. Por ejemplo, vamos a empezar desde el chico. Si vos tenés una malnutrición, no estás bien nutrido, juntás factores para en el futuro tener un síndrome demencial, aunque sea de grande, ¿sí? Si vas nutriéndote mal, no solamente de chico, durante toda tu vida, no haces no ingerís lo que tenés que ingerir, o ingerís alimento que te perjudica a nivel cerebral, juntás un factor de riesgo. Que eso es neuronutrición, que podríamos hablarlo, yo le había comentado a ustedes en una charla quizás aparte, que es muy interesante. Por otro lado, tiene que ver el estímulo. No es lo mismo una persona que está educada y que empezó a recibir estímulo de chico que otra que no, que sí tiene mucho estímulo en forma continua. No solamente la educación desde el colegio, sino a nivel del hogar. No es lo mismo la sociabilidad de una persona aislada que de una que tiene vínculos con la familia. Entonces, desde el chico se va formando ese factor de riesgo, ¿sí? Eso se mantiene durante toda la vida, ese riesgo que puede ser modificable, depende de nuestro estilo de vida y nuestras circunstancias de vida. Otro tiene que ver con el nivel de factores de estrés y de ansiedad y de antecedentes de enfermedades psiquiátricas. Cuanto más ansiedad tengas, más estrés tengas, más años de depresión. Por ejemplo, la persona que generalmente supera los 4 años del síndrome depresivo tiene muchas chances de padecer esta enfermedad en algún momento de su vida. Es importante revertirlo por eso. Entonces, son múltiples factores. Por otro que le sumo, dormir poco. Las horas de sueño tienen una relación bastante directa. Cuanto menos dormimos, si dormimos un adulto menos de 8 horas diarias o 7 horas diarias, que es generalmente lo mínimo que se aconseja, y empezás a sumar más factores de riesgo. Claro. Por eso es multifactorial, son todos factores que si los controlás y tenés un buen balance, te ayudan a tu cerebro, pero si lo manejás mal, juegan en contra y predisponen a tener esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo ideal una vez que, una persona tiene Alzheimer, ¿no? Sí. En el marco familiar, ¿cómo rodear a esa persona o qué hacer, ¿no? Sí, muy buena pregunta, porque justamente siendo limitada la terapéutica, hasta ahora lo que existen son medicamentos que intentan retrasar la enfermedad. Si hay una curva que va hacia abajo, de leve, moderada y severa, intenta de que vaya más lento. Esos son los fármacos que hay hasta ahora. Y por otro lado hay fármacos para la conducta, porque si se empieza a alterar la conducta, se usan... Para tranquilizarlo. Claro, se usan antidepresivos para levantar el ánimo si hay que levantarlo, benzodiazepinas para bajar la ansiedad y antipsicóticos para la excitación, el delirio, alucinaciones. La conducta puede ir hacia arriba o hacia abajo. Acuérdense que el cerebro es todo, o sea, nosotros manejamos nuestras funciones mentales, pero también nuestra conducta. Inclusive respecto a la familia, el principal problema empieza a ser la conducta. Porque si uno va perdiendo la memoria en forma progresiva, pierde otras funciones, pero de repente empiezan los trastornos de conducta y no te deja acercarte ni siquiera para suplir esos déficits en esa persona, o sea, cuidarlo. Por ejemplo, la persona se empieza a olvidar de cómo tomar la medicación. Bueno, yo puedo ir o delegar a alguien para que cumpla esa función. Pero claro, si la persona es ansiosa, agresiva, no me deja acercarme, ¿cómo hago para cuidarlo? Entonces los trastornos de conducta de la persona con Alzheimer u otro tipo de demencia empieza a ser lo complicado para el cuidado. El que no, lamentablemente por su enfermedad, no permite que lo cuiden. ¿Bien? Inclusive todos los pacientes en general con demencia, como todo va, le digo, de un blanco a un negro, empiezan a tener lo que se llama anosognosia. La anosognosia es la incapacidad del cerebro de reconocer los propios déficits, la propia enfermedad. Y no es una negación psicológica, como pasa cuando uno se niega a aceptarlo. Es una red que está ubicada en el lóbulo temporal derecho, que lo que hace es reconocer los déficits que uno tiene, por ejemplo, trastornos en la memoria. Si los pacientes pudieran reconocer eso, ellos mismos tomarían medidas de cómo usar estrategias o quién me tiene que cuidar. ¿Me siguen hasta ahí más o menos? Sí. Esa es la forma de perder el equilibrio. ¿Tiene que ver con esto? No, tiene que ver con respecto a anosognosia, sí, porque muchas veces van perdiendo el equilibrio a nivel cerebeloso por trastornos neuronales en la coordinación de la marcha,
pero no se dan cuenta que esto está pasando. Entonces vos los ves, quizás tiene un familiar que me dice, che, supongamos, mamá, estás caminando mal, ¿por qué no vamos a un médico? Quizás necesitas un andador o tener más precaución o que te acompañen. Y dice, no, yo estoy bien, estoy bárbaro. Porque dejan de reconocer esos propios déficits, vos ves que se caen, se fracturan y siguen intentando, porque lamentablemente no son capaces de entender no solamente la alteración que tienen en su conducta, en sus funciones mentales, sino a nivel motor también. Hugo, nos quedó un minuto porque ya estamos sobre las 4 de la tarde. Sí. Para tener en cuenta que mañana es el día, ¿no? Sí. Y algo importante como para dejar de mensaje a quienes, hoy pueden ya tener en la familia alguien con Alzheimer. Bien. O simplemente a manera de prevención, ¿no? Bien, por un lado, para la consulta, entender que no todos los adultos mayores o adultos es normal que se vayan deteriorando las funciones mentales, eso es patológico. Correcto. Entonces tienen que consultar, lo mismo los cambios en la conducta, cuando empiezan a observar cambios, consulten, siempre para hacerlo en forma práctica, no lo comparen con el año anterior a ese familiar, compárenlo con hace 20 años. Ajá. Cómo eran sus capacidades mentales hace 20 años y cómo son ahora. Y ahí se van a dar cuenta, porque si uno se acostumbra al déficit y lo va ayudando sin darse cuenta, y cuando ya está complicado avanzó. Y en lo que respecta a prevención, los factores de riesgo que recién me preguntaban, de dónde todos esos factores que nombré, cada uno ir tomándolo y decir, voy a dormir mejor, voy a averiguar sobre nutrición y cómo tengo que nutrirme, voy a intentar modificar mi ambiente y tomar todo lo que se pueda, trabajos que no lleguen a producir por lo menos un estrés máximo, bajar la ansiedad todo lo que se pueda, hacer ejercicio físico. El ejercicio físico tiene una relación directa con la ansiedad y con la enfermedad propiamente dicha. O sea, todo lo que en general conocemos como sano ayuda al cerebro. Después podemos, en cuestión de esta charla, ir hablando punto por punto del ejercicio físico, la nutrición, por qué dormir bien. Todo tiene su explicación fisiológica y respecto a la enfermedad fisiopatológica, por qué produce esta enfermedad si uno no lo hace. Así que la medida preventiva es mejorar nuestra forma de vida y entender que no es una cuestión ya de salud para una cuestión estética o sentirme un poquito mejor, sino que tiene una relación directa con el comando, que es el cerebro, y se puede llegar a disminuir muchísimo la incidencia de esta enfermedad en nosotros mismos en el futuro.